Bienvenidos a el webinar, un nuevo concepto de servicios administrados alineados al negocio y control de costos. Están a un paso de transformar su operación de tecnologías de información. Les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Estaremos platicando hoy sobre cómo pueden llegar a transformar sus áreas de tecnología en ser mucho más eficientes. La que sigue, por favor. Quisiera comentarles inicialmente, bueno, yo soy Jaime Cardoso, soy el director comercial en HumanSight y pues les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Les quiero comentar inicialmente que también AMS es una empresa del grupo HumanSight. Ahorita vamos a platicar de a qué se refiere. Application Management Services es nuestra división de negocio especializada en todo el tema de consultoría tecnológica, servicios administrados y servicios de soporte tercerizado. Para los que no nos conozcan, nuestra empresa HumanSight inició operaciones en 1997 a raíz de la fusión de varias empresas. También tenemos diferentes especializaciones dentro de nuestra empresa. Tenemos y contamos con soluciones de nómina, de gestión de factura electrónica, gestión de proveedores, entre los servicios también de servicios administrados de aplicaciones. Contamos con más de 300 consultores y tenemos presencia en México y en América Latina. La siguiente, por favor. Bueno, para el día de hoy contamos con un gran speaker que es Agustín Ugalde. Agustín es socio director dentro de HumanSight. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria, haciendo y desarrollando estrategias de modernización de aplicaciones y servicios administrados de tecnologías de información. Agustín también estuvo ocupando en puestos directivos en empresas como EDS, HP e IBM, cuenta con una maestría en administración en el IPADE y fue fundador de AMS, parte de HumanSight, y es el CEO de esta área de negocios. También, bueno, pues Agustín cuenta con una gran experiencia en todo lo que es ofrecer servicios a empresas corporativas de diferentes industrias, en empresas como Multiva, MedLife, Prosa, Grupo Televisa, por mencionar algunas. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y los dejo con Agustín. Bienvenido, Agustín. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos y pues gracias por estar aquí y dedicarnos este tiempo para platicar pues de algo que es muy común, pero que ha evolucionado con el tiempo, que ha generado cada vez más inquietudes, más problemas, más aspectos que resolver. Y pues bueno, vamos a hablar precisamente de todo el tema de los servicios administrados en tecnologías de la información. Como comentó Jaime, pues hemos trabajado durante muchos años en ir evolucionando estos procesos. Y ahora con la tecnología que ha ido cambiando, que ha ido apareciendo nuevas tendencias, que si la inteligencia artificial, que si los sistemas en las nubes, todos los temas de integración de aplicaciones, pues pensamos que todo funciona en forma moderna, ágil, pero la realidad de las empresas y sobre todo en el mundo corporativo, pues es que hay una mezcla, hay una diversidad de tecnologías, hay una diversidad de circunstancias, de aplicaciones y de problemas que se tienen que resolver para poder disfrutar, digámoslo así, de las nuevas oportunidades o las nuevas tendencias tecnológicas. El día de hoy vamos a platicar precisamente de estos problemas, un poco de los problemas comunes que se presentan en las empresas a nivel de tecnologías de la información, cómo el soporte que dan muchas empresas, proveedores, personas, toda la industria, todo el ecosistema, pues en ocasiones está basado en silos, en áreas que tienen procesos fragmentados. Hay una gran cantidad de obsolescencia tecnológica, pese a que ya hay una modernidad por un lado, tenemos que convivir con sistemas legados, con infraestructura propietaria, con aplicativos que no se pueden migrar a la velocidad que todos quisiéramos.
Y pues todo esto dificulta que las áreas de tecnología de la información puedan ayudar o lograr los objetivos de los negocios. Los negocios siempre se están transformando, los negocios siempre se tienen que adaptar a las nuevas necesidades y en ocasiones la tecnología puede ser o un stopper, que es lo que pasa muchas veces, o un catalizador para ese cambio. Y luego si a esto le agregamos pues los crecientes costos de la infraestructura, muchas veces en la medida que las cosas tienen más tiempo obsoletas, pues más nos cuestan mantenerlas vivas y tenemos que incursionar en diferentes iniciativas para poder estar al día. Todo eso hace que los costos se incrementen en las empresas cuando estamos en un momento de la industria y de la tecnología que la presión por la eficiencia es muy grande. Entonces vamos a explicar un poquito de esos problemas, cómo esos problemas generan complicaciones en los servicios en el día a día, cómo hace que tengamos brechas de seguridad, problemas en la disponibilidad de los servicios y en general, pues falta de flexibilidad para responder a lo que el mercado y a lo que los negocios requieren para poder adaptarse en este mundo que está cambiando. Con ese contexto, lo que nosotros queremos proponerles, pues son estrategias, una nueva forma de ver los servicios administrados como un vehículo, como un habilitador o un catalizador para transformar las tecnologías de la información en las empresas. Vamos a platicar un poquito de esas estrategias, que es una compilación de muchos años de experiencia, de trabajar en muchas empresas, en muchas iniciativas, y cómo hemos visto que estas pueden ayudar a las diferentes empresas en su proceso de transformación, de modernización. Vamos a platicar de un caso práctico. Este es un caso hipotético. Lo que estamos haciendo es recopilar la experiencia en diferentes empresas en las que hemos trabajado y tratar de hacer una empresa tipo, que en general todas las empresas tienen problemas similares, unas tienen más problemas en un lado, en otro, pero al final van a ver que es muy parecido lo que cada quien puede vivir en sus propias empresas. Y en este caso práctico espero yo ejemplificar cómo se han resuelto varios de estos aspectos y hemos ayudado en la transformación de las empresas. Por último, pues dedicaremos unos minutos a algunas preguntas, a algunas respuestas. Dependiendo del tiempo que tengamos, pues entraremos en más detalles o pues buscaremos la manera de continuar respondiendo preguntas incluso fuera de esta sesión. Pues dicho eso, vamos a entrar en materia, empezando un poquito con algunos de los problemas comunes que identificamos en tecnologías de la información. El primer problema con el que yo me encuentro cuando visito a una empresa, pues y es muy común, es que el soporte que se le da o que se provee a los diferentes aplicativos, a los diferentes elementos de la infraestructura, pues en muchas ocasiones está basado en personas. Es decir, que cuando le preguntas al responsable, oye, ¿cómo resuelves, cómo atiendes estos problemas? Pues casi siempre la respuesta es, pues mira, aquí tengo 20 consultores expertos en base de datos, en sistemas operativos, acá tengo otros 10 especialistas en tal aplicación y en general muchas veces dependemos de personas específicas, nombradas, con una experiencia muy puntual para atender y resolver los problemas. He visto que muchas veces estas personas pueden tener 10, 15, 20, 30 años en la organización sin mucha capacidad de poder crecer, de movilizarse, y las empresas dependen mucho del conocimiento específico de un cierto grupo de personas. Esto genera evidentemente que sea muy difícil optimizar costos, eficientar costos, dado que al basarse en personas, pues no puedes decir quiero media persona o quiero 1.5 personas. No funciona así las cosas, sino que realmente no son escalables fácilmente. Dependes de ese grupo de personas, no importa si es la mitad de los servicios o el doble de los servicios, te cuesta trabajo escalar el servicio. Muchas veces hay falta de visibilidad y de disponibilidad de los aplicativos. Dado que está fragmentado el proceso, pues te puedes ver lo que te dice el experto en base de datos, lo que te dice el experto en sistema operativo, puedes ver lo que te dice el experto en el middleware, pero en ocasiones la visibilidad de todo el proceso del end-to-end, finalmente lo que a una empresa le interesa, que es un servicio
aplicativo, un servicio de negocio que tiene muchas capas, pues a veces no se tiene la visibilidad completa de ese servicio, o la disponibilidad completa del mismo no se puede garantizar, ¿no? También frecuentemente pues hay operación manual, o están algunas cosas parcialmente automatizadas, y pues es difícil de mantener, de escalar y de crecer. Entonces este es el primer problema que vemos normalmente, como ven en la estructura de soporte y de gestión de la tecnología de la información. Al mismo tiempo, tenemos estas limitaciones, pero al mismo tiempo tenemos que está evolucionando la tecnología y se vuelve más compleja. Tenemos que tener convivencia con cosas nuevas, con cosas viejas, con cosas legadas, cosas en la nube, múltiples nubes. Es ahora tan fácil crear servicios en las nubes, que de repente cuando volteamos hacia atrás vemos que ya se crearon 20 servidores en Amazon, 50 en Azure, 20 en Google, en fin. Se vuelve incluso un problema de gobierno, dada la facilidad y aparente bajo costo de crear esta infraestructura. Y digo aparente porque de repente hay muchos costos ocultos, y de repente hay mucha infraestructura que no se está utilizando, y tienen que convivir en las diferentes nubes. Es difícil administrar y soportarlas. Muchas veces las herramientas de monitoreo no llegan a todas de la misma manera. Los costos no es fácil obtenerlos a nivel de negocio. Tenemos muy fragmentados el proceso. Entonces eso hace difícil precisamente que estos ambientes híbridos pues sean fácilmente controlables y gestionables, ¿no? Otro problema que vemos igual pues es todo el tema de seguridad, como todos lo hemos vivido. Los ataques en materia de seguridad, ransomware, virus, son cada vez más frecuentes. Esto evoluciona muy rápido. Las reglas están cambiando todo el tiempo, cada vez hay más normas, eh, y es difícil que las empresas estén al día en la actualización en materia de toda esta normatividad, de todos los componentes para mantener segura la información, y además cumplir con los estándares en las diferentes áreas, como puede ser certificaciones en ISO 27000, como puede ser todo el tema de Sarbanes-Oxley, las empresas que cotizan en bolsa, las empresas que están o que forman parte de la red de bancos, sector financiero, están expuestas a continuos cambios en las regulaciones. Pues, además de esto, pues agregamos a la problemática, pues, altos costos de soporte. Los sistemas legados, como lo decíamos, mientras más tiempo tiene un sistema, más cuesta soportarlo. Muchas veces el ciclo de vida de un hardware, de una base de datos, sistema operativo, se termina, y los fabricantes pues empiezan a tener altos costos o altos cobros por el mantener esto en soporte, o es necesario tener soportes extendidos, o simplemente no tenerlos y jugar con el riesgo de no tener una infraestructura actualizada. Y todo esto genera una falta de flexibilidad que impide o dificulta que los negocios ajusten su tecnología a lo que requiere la nueva tendencia o necesidad de una industria. Y los procesos fragmentados que hacen que precisamente cada cosa que se pide tiene diferentes puntos que no te llevan en un end-to-end a una solución, pues hace que sea muy lento la atención, de que se generen muchos tickets, muchas incidencias, y que haya un backlog enorme de cosas por hacer, sin que se pueda nunca llegar a una etapa de estabilidad. Entonces, toda esta problemática, finalmente, ¿qué es lo que nos está generando en las empresas? Pues obviamente riesgos de seguridad cibernética. Hemos visto muchas empresas con importantes brechas y caídas en materia de seguridad, interrupciones en los sistemas, en los aplicativos. Hoy no hay ninguna empresa que no tenga una interrupción, que a veces pueden tomar horas y en algunos casos hasta días. No hay certeza en el cumplimiento de los niveles de servicio, y hablo de los niveles de servicio que requiere el negocio, no los niveles de servicio que nos imaginamos los de tecnología, sino los que el negocio necesita para poder operar. La escalabilidad limitada significa precisamente que si el negocio va muy bien, si va creciendo, la tecnología no alcanza a veces a responder con la rapidez con la que el negocio crece, pero también al revés.
Si el negocio tiene que contraerse, la tecnología no se contrae de la misma manera o en la misma magnitud, quedándonos con costos altos y con aspectos precisamente que son difíciles de justificar cuando un negocio no le va bien. Las integraciones cada vez son más complejas. Hoy todo es una mezcla de sistemas híbridos, unos en la nube, otros on-premise, aplicaciones de terceros. Todo está evolucionando para hacer más complejo la convivencia y la integración de los diferentes aplicativos. Pues todo esto hace que adoptar nuevas tecnologías como las que platicaba al principio, ¿no? Oye, aquí entra inteligencia artificial, analítica de datos, todo este tipo de estrategias que prometen traer beneficios de negocio son difíciles de adoptar cuando traemos todo este backlog de problemas y de aspectos que resolver. En ese contexto, lo que precisamente hemos nosotros visto es cómo generar estrategias de transformación que sí faciliten o sí permitan que las empresas logren sus objetivos. Y siempre ponemos este ejemplo es el equivalente a que un avión que está en vuelo cambie su motor y que no se caiga. Pasa lo mismo con las tecnologías de información. Tenemos que encontrar la manera o la estrategia de cambiar los aspectos claves de la operación sin que perdamos el control de la operación, sí que pongamos en riesgo la continuidad de la operación. Y de eso se trata el juego de esta transformación. Nosotros lo que vemos aquí precisamente es que hay varios factores críticos para lograr esta transformación. Eh, por un lado, evidentemente, como siempre, lo más importante siempre es la gente, la capacidad de poder resolver, de tener los conocimientos tecnológicos necesarios para poder atender y resolver, proyectar, planear todas las cosas que están a nuestro alrededor, tener y garantizar los niveles de servicio. Vuelvo a decirlo, no me refiero al nivel de servicio que todo el mundo se imagina de, yo quiero un centro de datos con una disponibilidad del 99.9%. Eso no es tan importante si no se toma en cuenta el nivel de servicio completo de la aplicación de negocio. O sea, uno tiene que generar niveles de servicio que finalmente abarquen todo el end-to-end de un proceso de negocio, no elementos aislados de la tecnología. Por otro lado, es cómo transformamos, cómo liberamos presupuesto, cómo reducimos costos de operación para poderlos reinvertir en la transformación y cómo hacemos la transformación sin que la operación se colapse, cómo generamos flexibilidad y adaptabilidad, porque el modelo, la tecnología de información debe de ser flexible, porque este negocio hoy, todos los negocios son flexibles. Empresa que no se adapta a los cambios, empresa que muere. Si las empresas tienen que fusionarse, separarse, generar nuevas unidades de negocio, entrar a nuevas oportunidades o reducirse, contraerse para sobrevivir en este entorno cambiante, la tecnología las tiene que acompañar. Y algo muy importante, pues, es la visibilidad. Tenemos que poder ver o ser visible y trazable todo lo que pasa en la organización a nivel de tecnología, desde el fierro, desde el hardware en el que corre un aplicativo, hasta el servicio que se conecta con un banco o con otros sistemas. Todo tiene que tener una trazabilidad para que precisamente podamos tener una integración del proceso end-to-end. Estos son los factores críticos que tenemos que transformar o que tenemos que incluir en el proceso de transformación para poder precisamente garantizar que tenemos un nuevo modelo de tecnología y de soporte de la operación. Para hacer esto, pues hay varias capas que debemos de tomar en cuenta. Obviamente, pues este diagrama lo pueden ver presente complejo y lo que tratamos de expresar aquí es complejo porque la tecnología es compleja. Pero ya que lo vamos viendo en detalle, pues vemos que tiene diferentes capas, ¿no? Hasta arriba tenemos la primera capa, que es la del gobierno, la de las personas, ¿no? En donde tenemos que tener, por un lado, una parte de gestión de servicio, un punto único de contacto, un punto único para la gestión de todas las solicitudes, incidencias, problemas, todo lo que se requiere para poder gestionar la tecnología de la información. En segundo lugar, tenemos que tener a todo el equipo
pues, la gente, proveedores, toda una serie de organizaciones interconectadas con especialistas y que están alineados ya no a atender solo su especialidad, sino a resolver un problema end-to-end de negocio. Y evidentemente un proceso de mejora continua que nos permita precisamente mantener la operación, pero al mismo tiempo estar evolucionando, transformando, mejorando la calidad. Esa es la primera parte de los servicios del modelo de operación que ven es mayormente gente, personas organizadas en forma diferente, que eso es lo que importa. Cuando vamos a la segunda capa de operación, es la que donde estamos más familiarizados, evidentemente, pues ahí está que si el centro de datos, la infraestructura, que puede ser on-premise, en la nube, las redes, sistemas operativos, bases de datos, middleware, aplicaciones. Toda esta capa son los diferentes elementos que integrados pues hacen una aplicación a un servicio de negocio. Y en la parte inferior, pues tenemos algo que se ve, que lo que no se ve pero que es muy importante porque es la base y el sustento de la transformación. Por un lado, que podamos medir el desempeño, la disponibilidad de los servicios, los tiempos de atención, que se generen niveles de servicio que son asegurados, que haya una salud en toda la infraestructura y en toda la operación, que haya procesos de escalación, de actualización. Pues todas estas piezas son las que habilitan precisamente para que el servicio se mantenga en una forma coherente y cohesionada, ¿no? De estos elementos, precisamente, lo que vemos es que para llegar a construir todos estos piezas, todos estos elementos, hay que seguir un proceso largo. Largo me refiero a que toma meses, no es algo que se puede transformar de un día para otro, teniendo que mantener una visión de largo plazo para asegurar que podamos ir cambiando las piezas adecuadas. Y normalmente el proceso tiene cuatro grandes etapas como yo las veo. Algunas pueden ir traslapadas o en paralelo. Aquí por simplicidad las estoy poniendo en una forma secuencial. Eh, la primera etapa precisamente pues es donde se diseña el modelo de servicio al que se quiere llegar. Obviamente, pues para poder diseñar ese modelo de servicio tenemos primero que estar seguros de entender lo que existe, de descubrir todos los elementos, cómo están operando en este momento, qué nivel de servicio, de disponibilidad tiene cada uno de ellos, cómo se llama, dónde están ubicados. Hay una parte precisamente importante que no siempre está disponible en las empresas. Como van creciendo en forma orgánica, a veces es difícil saber qué tanto se han esparcido a lo largo de la organización. Y esta etapa de descubrimiento pues es muy importante, que es lo que comúnmente le llamaríamos como el ASIS, ¿no? Es decir, esto es lo que hay, esto es lo que está, y lo primero que tenemos que hacer es tener eso súper claro para poder después diseñar un to-be. Sin embargo, para diseñar ese to-be, que es decir, el estado al que queremos llegar, es importante entender, conocer qué es lo que quiere el negocio, hacia dónde va, qué niveles de servicio necesita, qué le está ofreciendo a sus clientes, para que precisamente sea eso lo que nos dirige al to be y no lo que nosotros los tecnólogos queremos que sea el to be, sino lo que el negocio necesita para responder a las demandas del mercado, a las demandas de su cliente. Entonces, con esa claridad de tener el ASIS, que es ese inventario, el dónde estamos parados, las fortalezas, las debilidades, los problemas, todo lo que tenemos, el backlog de cosas sin resolver, ese es el ASIS. Y el to be precisamente sería este otro. ¿A dónde quiero llegar? ¿Con qué nivel de servicio? ¿Con qué costos? ¿Con qué forma de operar? ¿Con qué características? Es el primer paso que tenemos que hacer. Normalmente este paso puede tomar 2 a 3 meses dependiendo del tamaño de la organización, ponerle orden a las cosas. Y a partir de eso, puede iniciar la transformación del servicio. Y esa transformación del servicio, ya que tenemos claro el ASIS y el to be, pues lo primero que hay que hacer es tomar control de esa operación, es decir, poner en orden la operación, definir procesos, los procesos precisamente que nos van a permitir gestionar incidencias, requerimientos, cambios, hay que ponerlos en orden, hay que estructurar un proceso end-to-end, no fragmentado, que nos permita tener visibilidad
desde que algo se solicita hasta que se entrega, cuánto tiempo pasa, cómo se entregó, quién lo hizo, cuál fue el resultado. Hay que poder generar varios habilitadores de transformación. Hay que cambiar el gobierno. El gobierno me refiero a poner políticas, procesos que ayuden precisamente a que funcione toda la gestión de TI desde la óptica del negocio, pasando hasta la infraestructura. Todo tiene que fluir de un punto a otro. Tenemos que definir acuerdos de operación, acuerdos de servicio, los famosos OLAs, ya que ahorita bajo esta etapa aún no estamos operando a niveles de servicio estables o los deseables en el to-be, pues tenemos que tener acuerdos preliminares en donde tenemos que hacer que los proveedores, áreas de atención, grupos, todos se alineen a esos acuerdos, de tal manera que vayamos haciendo que el proceso se consolide, se integre y apunte hacia un nivel de servicio que todavía no existe. Entonces, esa transformación del servicio implica todos estos pasos, ¿no? Implementar habilitadores, la gestión del servicio, el monitoreo, el control de los cambios, los requerimientos, medir cada una de las cosas que están sucediendo, cómo están pasando para poderlas después transformar. Luego de ahí pasamos, una vez que hicimos todo ese proceso de transformación, que puede durar 6 meses, 9 meses, dependiendo de la complejidad de la operación del negocio, pasamos a una etapa más estable, una etapa en la cual ya los niveles de servicios están cumpliendo con predictibilidad, donde ya los procesos están integrados y donde ya la operación está unificada, ya todo el mundo sabe cómo debe de operar una solicitud de cambio, de requerimiento, de incidencia, un problema, cómo se resuelve, en cuánto tiempo se toma, qué elementos y qué personas entran en cada parte. Ya está orquestado el proceso. En esa etapa es donde ya podemos eficientar fuertemente la operación. Nos ha pasado precisamente que encontramos mucho desperdicio de infraestructura, en ocasiones está subutilizada porque precisamente como no estaba estable, pues compensas, como decimos, a maquinazos, pones más infraestructura para tratar de resolver los problemas que más bien son de proceso y que son de fondo. Entonces, en esta etapa ya puedes eficientar el uso de infraestructura, el uso de las personas, los proveedores, puedes consolidar proveedores, puedes consolidar infraestructura. Entonces, en esta etapa de operación estable, se empiezan a hacer muchos proyectos de remediación, de reducción de riesgos, de reemplazar infraestructura obsoleta por infraestructura nueva, de poner todo lo que no esté en soporte, ponerlo en soporte. En fin, hay varias iniciativas para hacer esto y esto nos va a liberar dinero y sobre todo tiempo de personas, tiempo de gente con talento para poder pensar en la modernización y en la mejora continua. Poder migrar servicios a arquitecturas nuevas, híbridas, a hiperconvergencia, hacer nuestro DRP, continuidad de negocio, en fin. Por eso estas 4 etapas son necesarias para hacer toda esta transformación e ir cambiando el motor al vuelo, ¿no? O sea, eficientar, eh, mantener la operación estable, nos permite reducir costos y por lo tanto reinvertir en la transformación. Este es así como el cronograma general de cómo funciona un proceso de transformación. Viéndolo en detalle, ¿no? Un poco las etapas que ahorita platicamos, muchas de estas etapas se fundamentan en herramientas, se fundamentan en metodologías que ayudan a que este proceso se catalice y funcione más rápido. Cuando hablamos de los habilitadores, lo que hace que esto funcione más rápido, el primer habilitador, pues es la parte de gestión del servicio. Implementar herramientas y procesos que ayuden a tener un control total del servicio, que todo se registre. No debe de haber una sola solicitud, una sola incidencia que no se registre, que no se mida su tiempo de respuesta, que no sepamos en dónde está, que no tengamos la trazabilidad de la misma. Y para esto existen muchas herramientas en el mercado. Yo aquí pongo algunas, como puede ser un ServiceNow, Jira, Helix de BMC, pero hay infinidad de herramientas
Y lo importante no es la herramienta, lo importante es que esté bien implementada. Lo importante es que la herramienta no sea otra vez un silo, sino que sea algo que habilita un proceso end-to-end, desde que se genera la solicitud en una mesa de ayuda, en una mesa de servicio, hasta que se valida, se entrega, se libera a producción algo. Estos servicios deben de abarcar todo el proceso. Entonces, normalmente estos habilitadores se inicia unificando el proceso de gestión. Normalmente los procesos más torales o los más importantes es la gestión de incidencias, la gestión de problemas, gestión de solicitudes de servicio y control de cambios. Estos cuatro son los primeros que tenemos que habilitar porque es lo que nos está alimentando, lo que está generando el estrés en la organización. Son todas las solicitudes, ya sea de resolver cosas o de incorporar cosas nuevas en el proceso. Entonces, esto es lo primero que tenemos que controlar porque es lo que mete presión al área de tecnología de la información. Después ya podemos meter el resto de los procesos. Sin embargo, ahorita hay que empezar siempre en una primera etapa con estos procesos que estoy comentando, que son los típicos procesos de ITSM. Y es muy importante que podamos, una vez que estamos registrándolos todos, que entonces les podamos dar seguimiento, que los podamos medir, que revisemos frente a las métricas que están produciéndose, los niveles de servicio que estamos logrando y evidentemente que se incorporen en un gobierno o en una gestión controlada. Es decir, si va a haber un cambio de algo, alguien lo tiene que aprobar, alguien lo tiene que haber solicitado y todo ese registro tiene que quedar perfectamente documentado y tiene que estar siguiendo una estructura de gobierno interna aprobada. Este, digamos, el primer habilitador es la gestión del servicio y esto lo que nos permite es tener control de todo lo que pasa, todo lo que se pide, todo lo que se tiene que hacer. El siguiente habilitador es el monitoreo. Hacia cuán que hablábamos de la visibilidad, tener visibilidad de lo que está sucediendo con la infraestructura, las aplicaciones, las bases de datos. Bueno, aquí cuando hablamos del monitoreo, también hablamos de herramientas y de gente. Hablamos de herramientas, aquí hay varios ejemplos, Datadog, TrueSight, PRTG, SolarWinds, también hay muchas herramientas, todas son muy buenas, unas mejores que otras en ciertos aspectos. Pero otra vez, igual que les dije con la gestión del servicio, ¿qué es lo importante de la parte de monitoreo? Una, que todo esté monitoreado, incluso los sistemas legados. Me he topado precisamente cuando llegas a una organización con herramientas muy modernas de monitoreo. Ah, pero es que esta no llega al AS400 porque es que el conector, es que este no llega al mainframe, no llega a tal base de datos porque es Sybase versión X. Ese es parte del secreto de que el monitoreo funcione, es que logremos llegar a abarcar la totalidad de los elementos de la infraestructura y de los aplicativos que estamos queriendo visualizar. Por otro lado, ¿de qué me sirve monitorear? Si estoy, imagina que estoy monitoreando 7,000 cosas, 10,000 cosas, y todas me están generando alertas, y todos los días recibo 2,000 notificaciones de problemas, pues eso no me va a permitir realmente resolverlos. Entonces es muy importante en el tema de monitoreo definir cuáles son las métricas y los umbrales que van a disparar notificaciones, que nos van a alertar, que nos van a prender el semáforo. Véanlo como en el cuerpo humano. Cuando tú te mides la temperatura, pues nada más mides un solo indicador. Pero ese indicador, si pasa a 40 grados, sabes que adentro de tu cuerpo pueden estar pasando 40 o 50 cosas que tienen un problema, pero basta un indicador para darnos cuenta que tenemos que hacer algo. Pasa lo mismo con la infraestructura y los aplicativos. Si tienes 10,000 elementos y todos tienen alerta y reciben notificación de todos, no vas a saber qué hacer. Si seleccionas con cuidado los que son relevantes y defines los umbrales correctos de notificación, eso sí te va a generar una alerta para actuar y accionar de inmediato, en forma selectiva. Entonces, el monitoreo, uno de los aspectos más importantes después de cubrir todo, es ser selectivo en cuanto a cuál es el umbral, a quién se notifica, cómo se notifica y sobre todo que se puede integrar con otras herramientas, como la misma herramienta de gestión de servicios para que levante a lo mejor un ticket en forma automática, etcétera.
Entonces, el monitoreo por sí solo no funciona si no está integrado en la gestión del servicio y si no es selectivo y con unos umbrales bien definidos para que precisamente sea una alerta que ayude a la organización a reaccionar preventivamente. ¿Qué es el tema? El monitoreo debe ser preventivo, no debe de ser reactivo. Debemos de poder ir viendo cómo va subiendo la temperatura y decir, oye, ya llegó al umbral, ya llegó a 38, ahora hay que darle la aspirina. Ese es un poquito el concepto de este habilitador que es el monitoreo y que es muy importante que se instrumente correctamente. El tercer habilitador es toda la gestión de finanzas con el control de los costos. Ahora le ponen un nombre muy elegante, FinOps, ¿no? Finalmente, ¿qué estamos diciendo? Es cómo tienes visibilidad de cuánto me está costando cada elemento. O sea, igual hemos visto en diferentes empresas, como les decía, es muy fácil pedir una infraestructura, oye, quiero una base de datos, quiero una instancia de pruebas, quiero un ambiente de desarrollo, súbele, ponle más memoria al servidor. Y la pregunta es, ¿y eso cuánto le está costando a la organización? ¿Y eso cuánto va a costar en el futuro? ¿Y cuánto a qué área lo cargo? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a fondear? Finalmente, las áreas de tecnología de la información son centros de costo, no son centros de utilidades normalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay alguien en el negocio que pone un presupuesto. Entonces, si ustedes van a habilitar una infraestructura y no pueden decirle al área de negocio que va a poner el recurso cuánto le va a costar, entonces, ¿cómo vamos a poder pedir después proyectos de transformación si no tenemos la certeza de dónde se va a ir la inversión, dónde está el costo? Este tema de finanzas, FinOps, de finanzas de las operaciones, por llamarlo así, también hay muchas herramientas en el mercado, unas más cortas, más grandes, unas te permiten optimizar costos. Por ejemplo, tenemos aquí una herramienta que a mí me ha gustado mucho implementar en varios clientes que se llama ProsperOps, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa herramienta funciona muy bien para optimizar los costos en las nubes. Lo configuras con Amazon, por ejemplo, y te analiza cómo estás poniendo todos tus configuraciones de infraestructura, de ambientes, de bases de datos, y te ajusta las configuraciones para que pagues menos. Y lo hace con inteligencia artificial y muy rápido. Bueno, así como esta herramienta, hay muchas, ¿no? Para diferentes áreas. Hay otras herramientas más extensas que te permiten tener visibilidad de todos los costos, ponerlos en una base de datos, analítica, ver cómo optimizar a nivel global. Y ahí hay diferentes plataformas, hay de IBM, hay de Oracle, hay de las mismas herramientas de las nubes, en fin, hay N cantidad de herramientas. Y otra vez, lo mismo que les he dicho en los demás, ¿qué es lo importante de estas herramientas? Pues implementarlas bien, completarlas. O sea, ¿de qué me sirve que yo entre a la nube de Amazon y vea 427 elementos con los costos individuales de cada uno de ellos, pero no los pueda categorizar por área de negocio, por aplicativo, por producto, y que no pueda yo decirle al área de negocio, mira, te está costando tantos dólares esta operación? ¿De qué sirve que yo le diga al director de finanzas, oye, el ambiente de desarrollo te cuesta $450? ¿Desarrollo de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás hablando del ERP? ¿Me estás hablando del sistema de contabilidad? ¿Me estás hablando del sistema de nómina? Al final, todo lo que hacemos nosotros los que estamos en TI, pues son servicios de negocio. Y el reto es poder controlar el tema de las finanzas muy orientado al negocio. Y por último, pero el más importante, lo dejé al último a propósito, el último habilitador son las personas. Ahorita hemos hablado como de procesos, tecnología, herramientas, pero sin las personas correctas, organizadas correctamente, nada de lo que he dicho va a funcionar. Entonces, lo que nos topamos siempre que empezamos con estos procesos es la primera pregunta, oye, ¿tenemos las capacidades internas y externas necesarias para este proceso? Casi siempre la respuesta es no. Casi siempre faltan especialistas en algunas tecnologías, faltan especialistas en gestión de proyectos, porque todo esto que estamos platicando es un proyecto de transformación complejísimo. Si no hay alguien que está pensando en la gestión del proyecto y dándole seguimiento a que las cosas sucedan, no va a pasar. Lo mismo el tema de arquitectura. Si no hay alguien o alguienes que definen el to be,
y cuál es el camino correcto para llegar a ese, pues nos podemos desviar en el camino y no llegar en el tiempo correcto. Si no implementamos las herramientas correctamente, como lo hemos comentado ahorita, pues corremos el riesgo de que estos habilitadores, en lugar de ayudarnos, nos entorpezcan. Entonces, tener las capacidades técnicas desde el principio es muy importante. Es trascendental para poder hacer que esto pase. Y no menos importante es el modelo de gobierno. ¿Cómo se pone de acuerdo la empresa, los proveedores, las áreas de negocio, las áreas de soporte? ¿Cómo orquestamos todo este ecosistema para que en una forma coordinada, orquestada, hagan este baile? No como cada quien quiere, como necesita el negocio. Entonces, el tema de gobierno finalmente son personas con políticas, con reglas claras de cómo operar, son fundamentales para habilitar este proceso de transformación. Y bueno, poniendo algunos ejemplos, nada más aquí como para redondear, a lo largo de todo el camino, lo que vamos encontrando son estrategias. Por ejemplo, aquí estamos hablando de remediaciones o de arreglos que vas haciendo en el camino. Por ejemplo, en el caso del hardware, pues se van identificando puntos de falla. Esos puntos de falla o esos equipos de infraestructura que con mucha frecuencia están fallando, pues hay que resolverlos proactivamente, ¿no? Hay que migrarlos, hay que modernizarlos. Nos pasa también frecuentemente que los temas de licenciamiento y actualizaciones están fuera de tiempo, a veces porque son caros, a veces porque ya están fuera de ciclo de vida. Entonces es muy importante para poder responder a temas de seguridad, a temas de incidencias, pues tratar de actualizar rápidamente todos los software, hardware y mantenerlo en un estándar que es el que de compliance, donde todas las cosas tengan las cosas mínimas necesarias para seguridad y para continuidad del servicio. Hablábamos de optimización, eliminar infraestructura redundante, establecer políticas y controles para nuevas solicitudes, para que no sea algo que pasa sin control, estar validando las capacidades existentes contra su uso, si está sobrado, si está deficiente, ¿no? Automatizar procesos. Hay muchos procesos repetitivos que a veces están hechos con personas en lugar de automatizarlos con herramientas. Mantenimientos, por ejemplo, las bases de datos que podrían hacerse en forma periódica, se olvidan y entonces esto genera incidencias, temas de respaldo, archiving, en fin, todas estas son actividades de mejora, son remediaciones, son algunos ejemplos de las cosas que pasan en las diferentes etapas de estabilización de estos servicios, ¿no? Pero hay que hacerlas en paralelo, ¿no? Y luego hablábamos un poco de cómo hacemos para que estos servicios ya no dependan de personas. Y una de las cosas más importantes es definir un catálogo de servicios que sea homogéneo, que todo el mundo, proveedores, empresa, área de TI, entiendan y puedan interactuar de esa manera. Entonces nosotros trabajamos mucho en lo que hace el catálogo de servicios, en donde normalmente defines componentes y esos componentes, dependiendo de su grado de criticidad, si son ambientes productivos o son ambientes no productivos como desarrollo o pruebas, si son servidores o infraestructura que soporta, por ejemplo, los sistemas centrales de la empresa o son infraestructura que soporta los sistemas secundarios de gestión. Dependiendo de esos perfiles, pues defines una unidad de servicio. Y esa unidad de servicio es ahora sí que el bloque, el tabique para construir el edificio que es el servicio administrado de tecnologías de la información. Para que cuando ustedes hablen, ya sea que contraten o integren o desarrollen o hagan ustedes mismos la gestión de su tecnología, se va a hablar ya no de personas, sino de estos bloques, de estas piezas o unidades de servicio que están contenidas en cuanto a niveles de servicio y en cuanto a alcance. Mira, aquí hay un ejemplo de cómo pueden ser estas unidades, pues se pueden construir de muchas maneras. Aquí pongo ejemplos, por ejemplo, de unos de infraestructura, en este caso física, pero que tiene que incluir software, que tiene que incluir soporte, que tiene que incluir cierto nivel de atención, de mantenimiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, como esto puede haber muchos ejemplos.
Aquí, con estas unidades de servicio, se vuelve predecible la gestión del servicio. Porque ahora ya tú puedes decir y hacer un presupuesto ya no basado en personas, sino en cantidad. Digo, aquí en este ejemplo podemos ver que puedes tener 10 cosas de uno, 20 de otro, 50 de uno, 7 de otro, y la suma de todas esas piezas con sus costos unitarios, pues te da un presupuesto. Obviamente para que esto funcione, pues tanto proveedores como personas que forman parte tienen que alinearse a este proceso. Por eso cuando hablamos de servicios administrados de TI, este es uno de los factores clave. Quien te provee los servicios administrados de TI tiene que tener la flexibilidad para engrosar o decrecer la capacidad conforme tú se la pides. Y este es un cambio revolucionario en las empresas que nos dedicamos a esto. En otras industrias esto ya es muy común. Si ustedes se van a la construcción, si ustedes cotizan la construcción de una nave industrial, va a llegar una constructora y te va a decir, ah, mira, los precios unitarios son 200 metros cuadrados de piso, 100 metros cuadrados de muro, 300 metros cuadrados de pintura. Y si ustedes van y le dicen al proveedor, oye, ya no quiero 300 metros cuadrados de pintura, quiero 400 porque voy a poner otra ala, ah, nada más lo multiplicas por 400 en vez de por 300 y es predecible. Es lo mismo que pretende este ejercicio. El servicio de administrar tecnología, para que sea predecible, debe de estar basado en unidades de servicio, no en personas. Y los proveedores que ayudan a las empresas a dar estos servicios tienen que tener la capacidad de crecer o de crecer su capacidad de respuesta en función de estos servicios. Eso es lo que le da la flexibilidad al negocio. Por último, pasa lo mismo con los niveles de servicio. Si se acuerdan, platicábamos de los niveles de servicio fragmentados, de como uno de los problemas. Aquí vemos una pirámide que muestra o ejemplifica esto. Una cosa es, oye, el servicio del centro de datos. Bueno, me ofrecen el 99.99. Está bien. Oye, la infraestructura el 99.96, la base de datos igual, pero el middleware es un poco menos, 99.8, y la aplicación es el 98.9. Para efectos de negocio, ¿cuál es el nivel de servicio que le están ofreciendo al negocio? Pues el más bajo. Entonces, lo importante precisamente es que el nivel de servicio debe de medirse en función de la disponibilidad del servicio tecnológico, de la aplicación de negocio, no solamente de las piezas individuales que están involucradas en el proceso. Obviamente, si cualquiera falla, todo el servicio falla. ¿Ok? Estos son los elementos precisamente de un servicio administrado, moderno y con las premisas que estamos diciendo, ¿no? Entonces, dicho todo esto, todo esto que les acabo de platicar lo podemos ejemplificar en un caso práctico. Voy a invertir unos minutitos más porque ya nos comimos un poco el tiempo, pero para que ustedes se imaginen cómo funciona esto en la vida real, esto es algo que ya hemos hecho varias veces, entonces les puedo asegurar que sí funciona, ya lo hemos trabajado y déjenme platicarles cómo funcionó para una empresa hipotética, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una empresa o grupo de empresas en el sector de telecomunicaciones y entretenimiento donde son empresas que están sometidas a muchos problemas de negocio. Hay una alta competencia, mucha presión por los márgenes, por lo tanto los costos es el pan nuestro cada día que se reduzcan. Pierden clientes con mucha facilidad, hay poca o baja fidelización de los clientes, entonces eso hace que estén continuamente buscando nuevas formas de traer clientes. Tiene una operación muy complicada, demandan contenidos personalizados, cumplimientos regulatorios importantes, temas de ciberseguridad, y tienen que transformar su negocio continuamente. Continuamente hay fusiones, adquisiciones, escisiones, o sea, el negocio se está moviendo continuamente, o se consolida con otras empresas, o se separa por temas de competencia, o sea, hay mucha movilidad en la parte de negocio. ¿Y esto qué nos traen los sistemas? Muchos de los problemas que hemos platicado. Sistemas legados, alto grado de obsolescencia, soporte basado en personas, costos crecientes, falta de personal técnico especializado, el presupuesto está enfocado a la operación y no a la transformación, siempre hay bomberazos y hay poca disponibilidad de los aplicativos
Y además, las auditorías que todos los días se dan siempre tienen observaciones. Bueno, este es un ejemplo típico del entorno de estos negocios, ¿no? Eh, que si lo vemos traducido en números, en datos, de algunos casos que hemos visto, hemos visto, por ejemplo, empresas que pueden tener más de 100 proveedores con contratos de servicios específicos y procesos de atención fragmentados. Es decir, tengo al proveedor con 5 consultores de base de datos de Oracle y luego tengo a otro proveedor con 2 consultores en sitio de Sybase y tengo a otro proveedor que tiene especialistas en Hewlett Packard, en HP, UX y así tenemos N proveedores y cada quien viendo su ventanita, su pedazo, ¿no? Eh, los costos crecen porque como va habiendo cada vez más problemas, pues hay que meter más gente. Es la manera en la que se resuelve con estos modelos. Hay frecuentes caídas de los servicios y el indicador más grave de todo esto, pues es un backlog creciente de incidencias, ¿no? Uno se asoma a ver lo que hay y ves, oye, aquí hay 2,000, 3,000, 4,000. Oye, ¿y cuántas había hace 3 años? No, hace 3 años había 2,000 y ahora hay 4,000. Y hace 5 años había 1,000. Y parecía ser que nunca se va a acabar. Estos son casos reales, ¿no? El software estaba parcialmente actualizado, algunas herramientas sí, algunas no, con problemas de compliance importantes, ¿no? Muchas observaciones por parte de las auditorías que tenían año tras año repitiéndose y que no se solventaban. No existía una CMDB o una base de datos integrada de todos los componentes. La que vimos en su momento tenía el 20% de lo que en la realidad después descubrimos que había. El monitoreo era parcial, solo se monitoreaban las cosas fáciles, pero las complicadas, como había que hacer algunos desarrollos, algunos conectores, pues algunas estaban, otras no. En la infraestructura había más de 7,000 elementos identificados. Había servicios viejitos como las AS400, incluso HP Superdome, bases de datos viejitas de Sybase, Oracle con versiones muy antiguas, más de 500 instancias virtuales en diferentes nubes, sin que supieran todo el mundo con claridad para qué eran. Simplemente sabíamos que había ahí porque las ves en los inventarios de las nubes, ¿no? Y bueno, notificaciones y alarmas todos los días, correos y correos y correos que llegaban de todo tipo. Estos son casos reales. En este caso, pues, ¿qué se hizo? Pues siguiendo precisamente el proceso que les platiqué hace rato, ¿no? Paso uno, ¿no? Toma de control, descubrimiento, visibilidad. Justo lo que hicimos fue primero descubrir todo lo que había, hacer un inventario preciso de todos los componentes, en algunos casos es un inventario físico, ir a los centros de datos, en algunos casos, descubrir a través de herramientas en la red. Finalmente generamos un inventario completo de toda la infraestructura. Se completó la implementación de una herramienta de monitoreo, en este caso el cliente seleccionó Datadog, muy buena. Sin embargo, costó mucho trabajo conectar los elementos más antiguos, más legados, que como les dije hace rato, es muy importante que todas las piezas estén conectadas. Se implementaron los procesos básicos de ITSM utilizando en este caso ServiceNow, también una herramienta muy bonita en la nube, pero lo importante era integrar todo el proceso de estos servicios. Se creó una CMDB completa, pero además de eso, que se actualizara en el día a día y que evidentemente esta CMDB alimenta la herramienta de ITCM, presente para que siempre que hubiera una gestión de incidencias, cambios, estuviéramos enfocándonos o catalogándola con la CMDB. Se definieron los SLAs objetivos y se unificó un proceso de gobierno. Esta fue una primera etapa. De ahí nos fuimos a la siguiente etapa, que fue la transformación de la gestión. Esta más o menos duró 9 meses, en donde ya se monitorearon todos los componentes, se midieron los niveles de servicio y se estuvieron haciendo estrategias precisamente para reducir las incidencias. Se identificaron las incidencias recurrentes, se hicieron remediaciones y se fue estabilizando la operación. Se cambió infraestructura, se eliminó infraestructura no utilizada, aunque no lo crean, pues se redujo como un 20-25% de elementos que no estaban utilizados o que estaban subutilizados y que se podían consolidar en otros.
En este caso había varios herramientas o elementos que estaban fuera de soporte y nosotros lo que hicimos fue integrar a uno de nuestros partners que se llama Spinnaker, en este caso, que te da soporte a nivel de fabricante de diferentes herramientas que ya su ciclo de vida ya terminó cuando el fabricante ya no lo quiere soportar. Este alianza que tenemos, que es una empresa a nivel mundial bastante grande, integramos ese servicio de soporte extendido y estamos otra vez en compliance. Las incidencias de haber un backlog de más de 4,000 sin atender se redujo a 1,500, ya siendo una operación estable. Ahorita 1,500 es más o menos el número en el que se ha mantenido estable y con ciertos niveles de servicio ya controlados. Se estabilizó toda la parte de control y se estableció un nuevo modelo de gobierno y se alineó al modelo de servicio basado en unidades que les comentaba hace rato. Todo esto pasó en 9 meses y luego ya pasamos a una operación estable y obviamente con proyectos de transformación. Gracias a la estabilidad que se logró, se pudo liberar presupuesto y se hicieron estrategias importantes de modernización. En este caso, se seleccionó a Nutanix como precisamente para un esquema de hiperconvergencia. Se empezó a virtualizar muchas cosas que estaban antes en las nubes públicas, se pusieron en una nube privada, mucho más económica por el volumen y los niveles de seguridad que se requerían en este tipo de operación. Se hizo la migración y actualización del ERP. La infraestructura física obsoleta se eliminó una gran parte para ponerse en infraestructura virtualizada. Se hizo, se implementó, se fortaleció el DRP para garantizar la continuidad. Y en general, pues fue toda una alineación de los procesos y del negocio. Esta empresa precisamente tuvo decisiones importantes y tuvimos la capacidad precisamente de separar la operación sin ningún problema, en una forma planeada, ordenada y con una estructura de costos muy alineada al nuevo modelo de operación. Entonces, todo esto fue un caso real que finalmente se traduce en estos beneficios, ¿no? Por un lado, una reducción de costos, alrededor del 35% de los costos que se tenían originalmente se pudieron reducir. Se logró tener una visibilidad y control de todos los elementos, de tal manera que se pueden monitorear y tener con exactitud qué está pasando en cada pieza, en cada servicio, en cada gestión que se hace. Se logró mejorar los niveles de servicio para alinearlos a lo que el negocio requería. Se hizo obviamente un esquema muy flexible, de tal manera que el día de hoy, si el cliente tiene que integrar otra unidad de negocio, rápidamente el servicio lo permite, o viceversa, si necesita reducirse, pues rápidamente se ajusta. Ese esquema quedó totalmente implementado. Se hicieron ya varios proyectos de modernización y pues bueno, se imaginan que es un proceso que no acaba, es un proceso continuo, nunca acabas de modernizar, siempre está cambiando el negocio y la tecnología y esto es lo que estamos trabajando. Y pues estamos 100% compliance, ¿no? Es decir, ya no hay observación de las auditorías, las que salen se corrigen de inmediato, en fin, es todo un proceso que se ha logrado resolver gracias a esta transformación del modelo. ¿Y qué sustenta esto? Pues cada uno de estos elementos, ¿no? Son los pilares del servicio, son estas cajitas gris que están viendo aquí, ¿no? Los precios unitarios mensuales, que nos dan la flexibilidad, una gestión de servicio basada en ITIL, que nos da el control y la visibilidad de todos los elementos, una operación híbrida 7x24 con gente en campo, con soporte remoto, el monitoreo automatizado que platicamos, que abarca todas las piezas con los umbrales y la gestión, eh, con todo el tema de orquestación entre diferentes proveedores, fabricantes, de tal manera que todos se sumen y se integran al proceso. Y obviamente, pues un soporte continuo, correctivo y preventivo de toda la infraestructura. Estos son los pilares que lograron o que soportan esta transformación. Así es que ese es un ejemplo real y bueno, con esto doy por terminada esta conversación y estoy listo para escuchar algunas preguntas y poderlas atender. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muy clara y bastante estructurada
la presentación. Te platico que hemos recibido algunas preguntas y me voy a permitir leértelas para que las podamos contestar. Dice, ¿qué herramienta es mejor para la gestión del servicio y para monitoreo? Bueno, mira, realmente hay muchas herramientas, como yo lo comentaba en alguna de las láminas, y más que definir cuál es mejor, eso va a depender de las necesidades específicas y de los problemas que tienes en el monitoreo y en la gestión del servicio. Realmente lo que es más importante es la implementación, ¿no? Si hablamos de una herramienta de monitoreo, recordemos, lo más importante es que el monitoreo llegue a todos los elementos, no importa si son modernos o viejos. Y segundo, que definamos los umbrales correctos para la notificación y para el alertamiento. Eso es lo más importante, más que la herramienta. Entonces, la herramienta que te permita hacer esas dos cosas es la correcta. En la parte de gestión del servicio es parecido. Lo importante de la herramienta de gestión del servicio es que configuremos un proceso end-to-end que viene desde la solicitud del requerimiento de la incidencia por parte del área usuaria o de negocio hasta su resolución, pasando por todos los pasos intermedios de soporte primero, segundo, tercer nivel. Una herramienta integrada donde se registre todo. O sea, lo importante aquí es que la disciplina y el gobierno te lleven a que no haya una sola solicitud que no se registre. Si logras eso con cualquiera de las herramientas que existen en el mercado, es muy bueno. Ok, gracias. Hay otra pregunta aquí relacionada con el que mencionas que el soporte de TI basado en personas es un problema. Sin embargo, al final siempre serán las personas que darán el servicio. Que si puedes explicar con más detalle la diferencia del enfoque que se propone. Claro, muchas gracias por la pregunta. Sí, pues mira, esto es así. Evidentemente siempre estamos hablando de personas, ¿no? Es decir, las personas son las que al final resuelven los problemas y con ayuda de las herramientas. Pero el cambio de enfoque aquí es que cómo organizamos y cómo estructuramos el servicio. Hace rato yo les comentaba que lo primero que tendríamos que tener aquí es, además de un proceso no fragmentado, tendríamos que tener unidades de servicio. Entonces, cuando yo hablo de unidades de servicio, me refiero, oye, quiero soportar una base de datos con un nivel de servicio 7x24 que incluya respaldos, que incluya actualizaciones, que incluya un catálogo de actividades. Todo eso es una unidad de servicio. ¿Quién la va a ejecutar? Las personas. Puede ser que haya 10 personas haciendo diferentes actividades, pero el enfoque importante es que el servicio se va a organizar por unidades de servicio y por aplicaciones de negocio, no por personas. El que tiene que preocuparse por las personas son o los proveedores o las áreas que lo atienden, pero todo el servicio debe organizarse y estructurarse por unidades de servicio, precisamente para que tengan la flexibilidad de crecer, agregar, quitar, sin preocuparte por las personas. Las personas deben de incorporarse en la medida que los servicios los demandan, de una forma totalmente dinámica. ¿Sí? Ok, muy bien. Aquí hay una pregunta bastante interesante en cómo puedo cambiar el proceso sin poner en riesgo la operación. Claro. Bueno, si de acuerdo al principio decía, es cambiar el proceso sin poner en riesgo la operación es el equivalente a cambiar el motor de un avión mientras está volando y ese es el reto que tenemos. Precisamente la manera de cambiar el proceso es siguiendo esta metodología que platicamos, ¿no? O sea, primero empezamos con un descubrimiento, empezamos a medir y controlar las cosas que están y una vez que ya medimos y controlamos, podemos empezar a tomar acciones de remediación que van mejorando y estabilizando el proceso. Entonces, podemos transformar el proceso en la medida que logramos que se estabilice. Si siempre tenemos fuegos y cosas que nos están brotando, no hay tiempo de transformar, no hay tiempo de modernizar. En la medida que bajamos los incidentes, el backlog de incidentes lo reducimos a un nivel manejable. En la medida que hacemos remediaciones que reducen los incidentes, digamos, recurrentes, eso nos libera dinero y nos libera tiempo para pensar
en la modernización y la transformación. Pero es muy importante seguir esos pasos: identificar, controlar, estabilizar, y una vez que vamos estabilizando, ya liberamos tiempo y dinero para modernizar. Ok, muy bien. Una última pregunta, porque ya prácticamente se nos acabó el tiempo, es explícame con más detalle cómo se logran los ahorros con el modelo de servicio administrado que proponen. Claro. Ok, en forma resumida, yo diría es, precisamente los ahorros se van logrando en diferentes momentos, ¿no? El primer ahorro que se logra es en el momento que controlas todo y que tienes medición de todo, empiezas a darte cuenta o a descubrir que tienes elementos redundantes, que tienes infraestructura que no necesitabas tener o que no está fondeada por una iniciativa de negocio. Ahí empieza tu primer fue un punto de ahorro. Esa infraestructura redundante o que no es necesaria, la puedes eliminar. O si el negocio la justifica, la puede fondear. Pero lo importante es que lo primero es tener solamente la infraestructura que realmente necesitas. Ahí viene una primer fuente de ahorro, ¿no? En la optimización de la infraestructura que tienes. Tu segunda fuente de ahorro viene también cuando cambias el modelo de personas a unidades de servicio. Cuando tienes personas, digamos, implícitamente, tienes un costo unitario por persona, dices, pues tengo 100 personas dando soporte, cada una vale 100 pesos, tu costo es fijo y no hay manera de moverlo. En cambio, cuando tienes unidades de servicio, dices, pues yo tengo 100 bases de datos, 200 servidores virtuales, 45 instancias de middleware, y reduces instancias, automáticamente reduces costos. Entonces, no solo reduces el costo de esa infraestructura que ya no usas, sino el costo del soporte, operación y mantenimiento de esta infraestructura que ahora está medida en unidades de servicio, no en personas. Y luego cuando vienen los proyectos de transformación y empiezas a migrar infraestructura obsoleta. Oye, una infraestructura obsoleta siempre te cuesta muy caro mantenerla porque o tienes que tener gente que son poquitas en el mercado, que tiene mucho conocimiento, pero que son muy caras, o tienes que tener soporte de fabricantes que ya no te quieren dar el soporte y por lo tanto te cobran el doble o el triple de lo que te iban a cobrar. En el momento que los modernizas, reduces drásticamente los costos. Entonces ahí hay tres fuentes de ahorro importantes, siguiendo el proceso. No sé si fue Ok. claro. Sí, muy claro, gracias. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos mucho a Agustín su presentación y también el haber resuelto estas preguntas. Quedamos a sus órdenes. Está el correo de Agustín Ugalde, a msintegra.com.mx, o también cesar.cajal@msintegra.com.mx, o un servidor jaime.cardoso@humansite.com.mx. Estaremos a sus órdenes para continuar atendiéndoles con mucho más detalle para ya específicamente dudas o proyectos que tengan en lo particular. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Hasta luego.